2:14. Primera de Corintios 2:14. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Oramos y empezamos nuestra lección de escuela dominical, la verdadera espiritualidad, parte 2. Primera de Corintios 2:14. Si no lo encuentra, no se preocupe, lo puede ver de la pantalla. Primera de Corintios 2:14. Vamos a leerlo todos juntos, respetando las comas y los puntos para leer correctamente. ¿Están listos? Comencemos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a hablar entonces, punto número 2, divisiones relacionadas con la espiritualidad, bajo la lección número 1 que tiene como título la verdadera espiritualidad. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Oremos a nuestro Dios. Padre bendito, gracias por darnos la bendición de llegar a la iglesia. Gracias, Padre, por cada familia que nos acompaña, cada joven, señorita y los niños que están con nosotros. Hoy quiero rogarte, Señor, que tú nos hables a través de tu maravillosa palabra. Que por favor, Señor, tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Permítenos concentrarnos para extraer verdades que serán de bendición a nuestras vidas, Señor. Por favor, bendice también a los pequeños, a los niños que están siendo atendidos por nuestras hermanas. Señor, por favor, dales paciencia, dales amor por los niños también. Y ayúdanos a nosotros a concentrarnos en el estudio de tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces dije, número 2, divisiones relacionadas con la espiritualidad. Es el número 2 romano. Letra A, anótele ahí, letra A, el incrédulo. Eso ya lo habíamos empezado a ver. Letra A, el incrédulo. Mire cómo Pablo llama al incrédulo. Letra A, versículo 14. Pero el hombre, ¿cómo dice ahí? Natural. El hombre natural. Y mire cuáles son algunas características del hombre natural. No percibe las cosas que son, del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no entiende lo que dice la Biblia. No entiende por qué el cristiano tiene que venir a la iglesia. No entiende por qué debe de dejar de fumar. No entiende por qué ya el vino, el alcohol, ya no debe ser parte de su vida. No entiende por qué debe de perdonar a aquellos que le hirieron en el pasado. No entiende el por qué debe de ser una persona diferente. Y dice la Biblia, para él son locura. No las pueden entender. ¿Quiénes son estas personas? Todos aquellos que no han nacido de nuevo o no han recibido a Cristo como su Salvador. Y tratarles de explicar es hablar con un muro, porque para ellos son locura, no las entienden. Mire, el día de ayer salimos un buen grupo a predicar el evangelio en Miraflores, y ahí en tu calle, Sebastián, en Andador se llama esa parte. Andador, ¿cómo se llama el Andador B? Creo es, ¿no? El Andador D de Miraflores, que estábamos ahí predicando. Yo toqué algunas puertas ahí. Y una de esas puertas salió un señor y dijo, yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada. Yo creo que todo es manipulación. Yo creo que eso es para controlar las masas. Eso es mentira. Y yo me porté muy amable con él. Quería darle un revés, pero me controlé. Y empecé a platicar con él y es que dice que llegaron los gringos que están ahí atrás, ¿verdad? Llegaron con su religión y para controlarnos, para manipularlos y todo eso. Que él creía en la ciencia. Y yo le dije, ¿pero tú crees en Dios? Y él decía, pues no sé si se llamarle así, pero empezamos a conversar un poco. Las personas, yo tratarle de explicar a él no le da crédito a la Biblia, es un hombre natural. Yo no puedo ponerme a discutir. Para que él pueda comprender, ¿sabe qué necesita? ¿A quién necesita? Al Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Aceptando a Cristo como mi
Salvador. Entonces, yo no me puedo poner a discutir, es que mira que esto, que lo otro, que los ídolos y que esto y que aquello, que lo otro, porque no van a entender. Simplemente se van a enojar y van a decir, no, no quiero nada. Lo primero que debemos procurar es que la persona reciba a Cristo como su Salvador. Por eso es importante que lo entendamos, el hombre natural. Dice ahí versículo 14, véalo por favor, versículo 14 otra vez. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, dice aquí la Biblia, espiritual, no las puede entender. Es como si, disculpen que a lo mejor hago una pequeña ilustración. Es como si Dios hablara en una frecuencia FM y el incrédulo solo tiene un receptor AM. Nunca va a recibir, no va a comprender. Necesita el Espíritu Santo para poder comprender las verdades de Dios. Las cosas espirituales para el incrédulo, como la Biblia, la salvación, la iglesia, la santidad, el cielo, el infierno, son simplemente locuras para esas personas. Su falta de comprensión deriva de la incapacidad para poder apreciar las cosas de Dios, hermanos. Hay una razón para esto. Mire 2 Corintios 4. 2 Corintios, voy a pedirle por favor que me lo lea alguien. Raúl, ¿me puedes leer este pasaje? 2 Corintios 4, versículos 3 hasta el 6. 2 Corintios 4, 3 hasta el 6. Sitúese en ese pasaje y mire lo que la Escritura dice a continuación. 2 Corintios 4, versículo 3. Vamos a leer del 3 al 6. El hermano Raúl nos va a leer solo 2 versículos, hermano Raúl, el 3 y el 4, ¿ya? 3 y 4. Léalo fuerte para todos. 4, 3 y 4. Mire cómo dice la Escritura aquí, hermanos. Pero si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pero luego dice, el Dios de este siglo. ¿Sabe a quién se refiere ahí? No se refiere a Basilio, ¿verdad? No. ¿Se refiere a quién? A Satanás, el diablo. Dice que el diablo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Eso quiere decir, hermanos, que ellos tienen como una venda atada y ellos no pueden ver, ellos caminan a oscuras, ellos están a la orilla del precipicio sin saber hacia dónde van. No pueden comprender el evangelio de Cristo, de la gloria de Dios. A ellos les parece locura. Ellos están con vicios, con perdición, perversidades, libertinaje. Ellos creen que están bien y que son felices. No pueden comprender porque alguien les ha cegado el entendimiento. Pero luego sigue diciendo ahí la Biblia en el versículo número 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el incrédulo que está cegado no puede ver hasta que el poderoso evangelio de Cristo resplandece en su corazón, y entonces esa venda es quitada de los ojos. Y ahora sí podemos comprender, ahora sí podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. Dice ahí la Biblia, el hombre natural, el hombre común, el hombre natural no puede comprender las cosas. Estos son todos los incrédulos.
Todas las personas que están allá que no han recibido a Jesucristo y por lo tanto no tienen Espíritu Santo. Es una categoría. ¿Está usted dentro de esa categoría del hombre natural, el incrédulo? Mire, letra B, letra B. Estamos en el punto número 2, divisiones relacionadas con la espiritualidad. Ya vimos quiénes son los incrédulos o el hombre natural. ¿Y qué hace? No comprende, le es locura. Muy bien. Letra B, letra B. A propósito, y esto es gratis, ¿verdad? Entre paréntesis. Por eso debería de cambiar de amistades. Porque el hombre natural, hermanos, su amigo natural, no le va a invitar a la iglesia. No le va a invitar a que cambie su vida, que sea responsable, que ame a sus hijos, que cuide su corazón, que ame a Dios. No le va a invitar. ¿A qué le va a invitar el amigo? Le va a invitar a la fiesta, al baile, al trago, al libertinaje. No, no, hombre, tú vente, hombre, tú vive tu vida, solamente se vive una vez. Y van y paso por ti a las 10 de la noche, no te preocupes. Oye, pero no, bota todo, no pasa nada, diviértete y goza de la... ¿Por qué? Porque no comprenden, por eso no debería usted de tener esas amistades. Córtala, ya no quiero ser tu amigo. Así dígales. Letra B, el nuevo creyente. Letra B, el nuevo creyente. Vea por favor, 1 Corintios 3:1. Voy a pedirle por favor a Daniela que me ayude a leer 1 Corintios 3, versículo 1. 1 Corintios 3, 1. ¿Qué dice ahí la Biblia? Por favor, Daniela. ¿Que yo? Sino carnales. Gracias. Como a niños en Cristo. El nuevo creyente es llamado niño en Cristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, nace de nuevo. Ahí se produce el nuevo nacimiento. Póngale una marquita, el listón de su Biblia, el dedo o lo que quiera para que no pierda este pasaje. Y vaya conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, por favor. Evangelio según San Juan, el capítulo número 3. Y vea por favor lo que dice el versículo 3. Voy a pedirle a Jimena que me ayude a leer 3 y 4, ¿ok? Juan capítulo 3, versículos 3 y 4. Vamos a escuchar a Jimena. Miren la pregunta, gracias, la pregunta que le hace a Nicodemo, la ignorancia, no podía comprender. ¿Qué le faltaba para comprender? ¿Qué le faltaba para comprender? El Espíritu Santo o nacer de nuevo. Es obvio que él no entendía. Cristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Mira, no podemos hablar de esto si tú no comprendes. No estamos en la misma sintonía, papá. Necesitas nacer de nuevo primero. Y él dice, ¿qué es eso de nacer de nuevo? Y luego Cristo le explica, mira, lo que es nacido de la carne, pues es carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se necesita nacer del vientre materno, ya lo tienes, pero hay un nuevo nacimiento que tú necesitas y es el nacimiento espiritual. ¿Cuándo se produce? Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahí nacemos de nuevo. Vea lo que dice, por favor, unas hojitas atrás. Juan capítulo 1 y el versículo número 12. Juan 1:12. Y vamos a pedirle a Fernanda que nos lea Juan 1:12. Sí, Fer, por favor. ¿Qué dice Fer? El que sigue también.
Engendrados. Gracias. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, autoridad, permiso de ser hijos ¿de quién? Dios. Note que solo los que recibieron a Cristo, solo los que creen en Él reciben esa autoridad, ese dominio que Dios les permite ser hijos de Dios. Hay una frase, ¿verdad?, que está mal dicha, pero quizá la ha escuchado. Todos somos hijos de Dios. No te equivoques. Solo los que han recibido a Cristo en su corazón y han creído en Él son adoptados en la familia de Dios. Dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el momento de nacer de nuevo. Un bebé en Cristo, un niño en Cristo. Vuelva por favor a 1 Corintios 3, donde le dije que le pusiera una marca, el dedito, para que llegara rapidito. Y no me hicieron caso y ahora lo están buscando otra vez, ¿verdad? 1 Corintios 3, dice así. De manera que yo, hermanos, note la palabra hermanos. O sea que ya los está incluyendo como parte de la familia de Dios. La iglesia de Corinto era una de las iglesias más carnales, más mundanas de todas las del Nuevo Testamento. Pero Pablo les llama hermanos. Entonces les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, y luego dice como a niños en Cristo. Os di a beber leche, dice el versículo 2, y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. El nuevo creyente entonces en la Biblia se le llama niño en Cristo, o un bebé espiritual. Ya pertenece a la familia de Dios, ya tiene hermanos espirituales, pero eso significa que necesita alimento, crecimiento y cuidado. El nuevo creyente necesita cuidado, paciencia, alimento sencillo. Quisiéramos que maduraran rapidito y rápido, estuvieran fieles en la iglesia y dejaran el mundo atrás y sirvieran a Cristo. Pero como son niños, necesitan crecer espiritualmente. Cuando el nuevo creyente entonces se somete a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, comienza su desarrollo saludable. El problema no es ser niño, hermanos. Todos nacimos un día de nuevo. El problema es quedarte niño, quedarte inmaduro espiritualmente. Miren, con el asunto espiritual no sucede exactamente como en la vida propia. Tenemos niños hermosos acá en la sala cuna y también tenemos allá los niños hermosos. Y aquí están los papás de algunos de ellos. Tenemos, por ejemplo, a Ámbar, ¿verdad? Ámbar, una niña lindísima. Aquí está su mami. Ámbar nació como una bebé. Y el paso natural de los meses han hecho que ella crezca. ¿Usted puede detener ese crecimiento? No lo puede detener. Hasta que llegue el día de que Dios la llame a su presencia, ella va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo. Algunos se quedaron a la mitad, ¿verdad? De estatura. Y otros se pasaron de altos. Pero no podemos detener ese crecimiento, es continuo, continuo, continuo. No lo puedo detener, pero no sucede así en el ámbito espiritual. Una persona nace de nuevo y no porque tenga 10 años de haber recibido a Cristo significa que ya es maduro espiritualmente. No, 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 no. Puede haber alguien aquí que tenga 5 años yendo a una iglesia cristiana y todavía siga siendo un bebé, espiritualmente hablando. Entonces, no quiere decir que porque ya tengo 10 años en la iglesia o de haber recibido a Cristo, de haberme bautizado, significa que ya soy fuerte, vigoroso espiritualmente. No,
No, no, no, no, no. La edad no determina el nivel espiritual en el que nos encontramos. Por el contrario, podemos tener a gente que tiene 1 año de ser cristiano, pero cómo se ha alimentado, cómo ha crecido, cómo ha madurado, y ahora lo podemos ver espiritualmente fuerte y maduro. Miren, piensa en Pablo. ¿Cuántos días pasaron después de que él recibió a Cristo nació de nuevo para que empezara a predicar? ¿Alguien recuerda? 3 días. Él recobra la vista porque había quedado ciego camino a Damasco. Cuando recobra la vista, enseguida se bautiza. Cuando se bautiza, va e inmediatamente empieza en las sinagogas a predicar que Jesús es el Cristo. Un corto tiempo, un avance significativo. Eso quiere decir, entonces, hermanos, que los niños son los que nacen de nuevo. ¿Es el deseo de Dios que el hermano John siga siendo un niño espiritual? No. ¿Es la voluntad de Dios que Pamela siga siendo la misma niña espiritualmente hablando? No. Mire lo que dice. Voy a pedirle a alguien más que me lo lea, a mi esposa ahora. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Primera de Pedro 2, 1 al 3. Y luego voy a pedirle a quién me ayuda, a la hermana Ceci. Me ayuda a leer después Segunda de Pedro 3, 18. Segunda de Pedro 3, 18. Miren el primer pasaje. Primera de Pedro 2, 1 hasta el 3. Lo va a leer mi esposa. Presten atención cómo dice este pasaje de la Biblia. Adelante, por favor. Gracias, mi vida. Miren lo que dice aquí. Desechen toda esa malicia, y si pudiéramos llamarle alimento, todo este alimento podrido que no te ayuda en tu crecimiento, que al contrario hace que retrocedas. Y eso quería decir ese ratito. En la vida cristiana uno o avanza o retrocede. Nunca te quedas en el mismo nivel. No. Por eso es que constantemente debo de crecer. Dice ahí, tenemos 2 tipos de alimento aquí. Véanlo, por favor, ponme el versículo 1. Vean el versículo 1, dice, desecha pues, ahí va un alimento, malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas esas detracciones, todos esos pecados. Son alimento que tú puedes comer. Deséchalo. Eso te hace retroceder, eso te hace no avanzar. Quítalo, arráncalo, estírpalo. Ya no seas ese peleonero, ese hipócrita, ese envidioso, ese malviviente, ese engañador. Ya no lo seas. Déjalo de ti, porque no te permite crecer. Y luego nos da el alimento que todos los nuevos creyentes, claro, todos los demás también, pero hablando del nuevo creyente, debe de aprovechar y tener. Dice ahí, la primera palabra del versículo 2, ¿cuál es? Desear. Como niños recién nacidos. Aquí tenemos varias mamás. Cuando los niños recién nacidos tienen hambre, nada los para de llorar. Están a llorar y llorar y llorar. ¡Ah! ¡Iña! 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 Y está papá. ¡Ay! Y el pañal. No, hasta que llega mamá. Y nada más que la huelan tantito, hermanos. Que huelan esa lechita, ¿verdad? Ellos ya conocen el seno de su mami. Ya saben ellos. Y ellos hasta como que se quieren volver locos los niños buscando. ¿Sí o no, hermanos? Es un deseo por ese alimento calientito que nutre al bebé, que le da las vitaminas y minerales que su cuerpo necesita para que ese bebé crezca, madure, sano y fuerte. Y claro, no hay mejor alimento que la leche materna. Ninguna fórmula láctea va a sustituir la leche materna.
mayormente los primeros días. Ustedes conocen esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa palabra? El calostro, que contiene un concentrado de vitaminas para los primeros días, para fortalecer a ese bebé. Es exactamente lo que la Biblia aplica aquí. Así como los niños recién nacidos están deseosos de su lechita, así Brian, así Pamela, así Alejandro, así Pablo, así. Desea tu alimento espiritual que no está adulterada. Y luego dice, para que por ella crezcáis. La única manera que tenemos delante de Dios para poder crecer es alimentarnos de la lechita que Dios nos ha dejado. Y es la palabra de Dios. Es la palabra. ¿Sabe por qué usted tiene un año en la iglesia y es el mismo y no crece? Porque no se ha alimentado. A diferencia de los bebés físicamente hablando, que si no comen se mueren, en la vida cristiana, ¿verdad? Usted nunca perderá su salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Usted está inscrito en el libro de la vida para siempre. Usted no dejará de ser hijo de Dios, pero se quedará enano. Se quedará sin crecimiento espiritual porque no se alimenta. Algunos nada más vienen a un culto a la semana y jamás vuelven más a alimentarse. Necesitan venir a la iglesia. Necesitan venir en la mañana, necesitan venir en la tarde, necesitan venir el jueves, necesitan leer la palabra, estudiarla, necesitan memorizarla, si no, no vas a crecer. Ahora vamos a escuchar el siguiente versículo que lo va a leer 2 de Pedro 3:18, nuestra hermana Ceci, por favor, hermana Cecibel. Amén. Miren lo que termina 2 de Pedro diciendo. Antes bien, ¿cuál es la siguiente palabra? Crecer. Crecer. ¿Cómo voy a crecer? Alimentándome. Viniendo a la iglesia, sirviendo, ayudando, colaborando, orando, hablando con los hermanos, mandándoles un mensaje, conviviendo con ellos, teniendo compañerismo entre hermanos. Así creces. Si no, no vas a crecer. Te aíslas allá toda la semana, un mes, 2 meses, no tienes contacto con la palabra, con la oración, con la iglesia, con servicio a Dios, no colaboras, no ofrendas, no das, no ayudas, nada. ¿Y crees tú que vas a crecer? No, Señor. Aquí el mandamiento es crecer. Es un mandato. Crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos son, la letra B, los niños espiritualmente hablando. Quizá hay algunos que se encuentren en esta categoría, que han recibido a Cristo pero nunca han crecido. O que recién, ¿verdad? Como Sebastián, que el día de ayer recibió a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Nació de nuevo. Un bebé que necesita ahora cuidado, alimento espiritual, y algunos están en esta categoría. Algunos no deberían estar aquí, pero aquí están, en esta categoría. Debería ya haber crecido. Ya debería usted avanzar. Mire cómo dice Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 4. Vamos a nuestras Biblias, hermanos. Hebreos. Miren lo que dice, por favor, hermanos, ahí. 4 les dije, ¿verdad? A ver, déjenme ver si estamos correctos. Yo lo anoté mal aquí. No, es 4. Es 5:11, disculpen. 5:11. Acerca de esto, y miren, hermanos, póngale su nombre. Si usted ya tiene más de 6 meses de venir a la iglesia o de haber recibido a Cristo, póngale nombre y apellido. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Isaías Guamán o Pedro González,
por cuanto te has hecho tardo para oír. Porque tú, Martín Hernández, deberías ser ya maestro después de tanto tiempo. Luego dice, porque debiendo ser ya maestros, versículo 12, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Estamos en el versículo 13, Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense cómo Hebreos, el autor de Hebreos, está reprochándoles a los hermanos. ¡Hey! Ustedes ya deberían ser maestros después de tanto tiempo. Pero ni siquiera les puedo explicar las primeras cosas porque se han vuelto tardos para oír. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a niños, porque ya deberían haber avanzado, pero tengo que volver a hablarles como a niños espirituales. Algunos no deberían estar en este nivel, pero todavía están. Arrepiéntase en esta hora. Amén, hermanos. Vamos al siguiente letra, por favor. Estamos bajo la letra, número 2, división y relaciones de la espiritualidad. Letra A, el incrédulo. Letra B, el nuevo creyente. Letra C, el creyente carnal. El creyente carnal. Vea por favor 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Búsquelo. Mire, una seña de que usted es un niño es que se aburre en la iglesia. Los niños se aburren bien rápido, ¿verdad que sí? Los niños se fastidian así. Los niños son inquietos, egoístas, chillones, sentidos. Así son los niños. Y así son los hermanos niños también. Así nos comportamos a veces, hermanos. Búsquelo en su Biblia. 1 Corintios 3:1. No se duerma, porque ayer sí estaba bien pilas viendo el TikTok, ¿verdad? 1 Corintios 3:1. Dice así. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Entonces, hermanos, la tercera categoría entran los cristianos o los hermanos o los creyentes carnales. También les pudiéramos llamar mundanos. Son salvos, ya nacieron de nuevo, ya conocen la iglesia y de Cristo, pero son carnales. Y Pablo dice aquí, esos andan con celos, andan con pleitos, con divisiones. No se hablan los unos a los otros, no conviven, tienen entre ellos pecados que no les permiten salir de ese círculo vicioso. Aquí tenemos creyentes que no son maduros espiritualmente, pero no por falta de tiempo, sino por falta de rendición voluntaria a Dios. No es que no sepan lo que debe hacer, es que no decides hacerlo. ¿Cuántos saben que deben ser fieles a todos los cultos de la iglesia? Levanten la mano. ¿Cuántos saben? Ok, algunos no saben, ¿verdad? Pueden bajar su mano. ¿Cuántos saben que debemos predicar el evangelio? Levanten la mano. ¿Verdad? Todos los creyentes debemos ganar almas. Ok. ¿Cuántos saben que debemos diezmar al Señor, ofrendar al Señor? ¿Cuántos saben que debemos hacerlo? Ok, pueden bajar la mano. Ya sabemos,
pero no lo hacemos. Y entramos en la categoría de cristianos mundanos y carnales. ¿Cuántos saben que la música del mundo no debería ser parte de mi música? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No veo la mano muy convencida. Levántela. Eso, ya. ¿La música del mundo debería ser parte de mi música? ¿Alaba a Dios? ¿Fortalece mi espíritu, mi alma? ¿Me hace crecer espiritualmente? ¿Me hace amar a Dios, amar a los hermanos? ¿Me hace estar más cerca de Jesús? Si ni aún mucha música cristiana lo logra, ¿cuánto más una música mundana? Esos son los cristianos carnales, los mundanos, que les da lo mismo, ¿verdad? Que aunque son salvos, están ahí y deciden voluntariamente, no por ignorancia, sino por desobediencia voluntaria, porque podían crecer, tenían todo para crecer, tenían una Biblia, tenían una iglesia, tienen el Espíritu Santo, pero se dejan dominar de la carne. Ya saben cómo deben de vestir. La Biblia enseña, pero no. Yo soy salvo, pero me quiero poner mi mini short aquí, ¿verdad? Mi, ¿cómo le llaman acá? Short. ¿Ah? Short de las mujeres. No pantaleta, no, ¿verdad? Pantaleta es de hombres. Pantaloneta. Eso es de hombres. Ya. Estamos aprendiendo, hermanos. Perdónenme, no he hablado el mismo español que ustedes. Pantaloneta, ¿verdad? Ajustada, de jean, de bien pegada, y ahí anda ya la cristiana. Ya sabe cómo debe vestir, pero decide no hacerlo. Ya sabe qué música debe escuchar, pero no le importa. Ya sabe que no debe de tener un novio mundano, pero no le interesa. Ya sabe que no debería tomar alcohol, vino, un cigarrillo, decir malas palabras, pero decide no hacerlo. Esos son cristianos carnales, mundanos. Y Dios condena un cristiano carnal, un cristiano mundano, que debería, hermanos, de vivir de acuerdo, pero es un cristiano rebelde. Es la verdad. Yo les amo en el Señor, hermanos, pero debo predicarles la verdad. Y ese es un cristiano rebelde. Dios no se va a ajustar a tu horario, a tus gustos, a tus preferencias. Dios me entiende. Él sabe que está en mi corazón. Yo nunca, pero no puedo ir a la iglesia, no hago esto, no hago lo otro. ¿Piensas que Dios se va a ajustar a tu modos de vida? No, Señor. Yo debo de cambiar. Yo debo decidir. Mis horarios deben de cambiar, mis amistades deben de cambiar. Yo debo de tener la palabra como prioridad, mi iglesia. Debo de amar la iglesia, a los hermanos. Debo de amar al Señor. Debo de dejar eso atrás. Eso es un cristiano carnal, el que decide no vivir para Dios. Se llama mundano. Solo piensa en lo terrenal. No piensa en lo espiritual. Si se trata de dinero, voto la iglesia. Primero está mi cartera. Primero está mi bolsillo. ¿Verdad? No, que me ofrecieron un trabajo los domingos, pastor. Me van a pagar a $40 el día, pero es todo el día. Lo siento mucho. Dios, tú me conoces mi necesidad. Tú sabes todo lo que necesito. Tú me lo mandaste a mí, Señor. Oh, Padre, gracias por darme esa bendición. ¿Es Dios bendiciéndote? ¿Es Dios bendiciéndote? Algunos están dudando. No, ¿por qué? Porque estás quebrantando su propia palabra, hermano. No puedes tú pensar, y sabe, pero los carnales, los mundanos, los que solo piensan en lo terrenal, eso sí, esos no les interesa. Yo a veces llamo, ¿verdad? Con todo respeto, les llamo para, hermano, te invito a la iglesia. No puedo, pastor, estoy ocupado. Y yo, entre mí, me duele eso. Como si yo estuviera desocupado y porque no tengo nada que hacer, vengo a la iglesia. No,
Pero el hombre que es carnal, el cristiano carnal, primero tiene otras prioridades. Piensa primero en sí y luego en agradar a Dios. Eso no debería ser. Amén, hermanos. Vamos a la letra D para concluir. Letra D. El creyente espiritual. Hemos visto hasta aquí la letra A, que es el incrédulo, el hombre natural. Letra B, el nuevo creyente, el nuevo nacimiento. Luego tenemos a los cristianos carnales, mundanos, que deciden no crecer, que quieren vivir como el mundo, aunque ya no son del mundo. ¿Sabe a quién me recordó? A Lot. ¿Alguien recuerda a Lot? Lot era hijo de Dios. Lot tenía el conocimiento, había vivido lo suficiente con Abraham, su tío, para conocer el verdadero Dios. Pero pensó solo en lo terrenal. Allá está, mira, aquella llanura del Jordán, wow. Abraham se quedó con lo peorcito. Pero Abraham tuvo fe en Dios. Yo sé que tú me vas a proveer, te sigo a ti, un Dios vivo y verdadero. Y Lot dijo, no hombre, allá hay harta lana, hay harta plata, hay mucho plata allá. Yo quiero ir para allá. Y poco a poco fue poniendo sus tiendas y usted ya conoce el resto de la historia, ¿verdad? ¿Cómo terminó Lot? Lot terminó sin nada. Los camellos, los animales, los siervos, las riquezas y el dinero fueron quemados por el fuego. Aquello que lo llevó allá se consumió en un solo día. Y por amor a Abraham fue que pudo escapar él y sus hijas, porque ni su esposa, carambas. La esposa volteó con el corazón allá y se convirtió en estatua de sal. Un cristiano carnal que solo piensa en el hoy. Ya me imagino a Lot llegando a la eternidad, arrepentido por haber desperdiciado su vida. Arrepentido. Letra D, con esto vamos a concluir. El creyente espiritual, anótelo. El creyente espiritual, letra D. Vea por favor 1 Corintios 2, ahora el versículo 15. 2:15. Dice ahí la Biblia, en cambio, el espiritual, note esto, estamos en 1 Corintios 2:15. ¿Están ahí, hermanos? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El creyente espiritual no es perfecto, pero es sensible a la voz de Dios. No es alguien que nunca falla, sino aquel que responde de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que respondamos. Este cristiano, esta persona, tiene hambre de la Biblia, tiene discernimiento espiritual, tiene un deseo genuino por aprender, por crecer, por obedecer. No vive solo de emociones, vive de convicciones. Hoy me levanté con ganas de decir, ay, no voy a la iglesia. No, él ya sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe que debe leer su Biblia, sabe que debe orar, sabe que debe de vivir una vida correcta, sabe que no debe tener ciertas amistades, sabe que cierta música no es para mí, sabe que ciertos contenidos de programas no son para mí. Ellos saben eso y deciden apartarse. Un cristiano espiritual es el que, como dice la Biblia, tiene la mente de Cristo. Responde de acuerdo a la Biblia. A veces los creyentes quisiéramos responder con un buen puñetazo, pero decidimos no hacerlo. Es tener en control, decidir responder correctamente. Ese es un cristiano espiritual. Miren, ayer me mordió un perro. Estábamos visitando
fuimos a ganar almas y después fuimos a visitar y estábamos ya, algunos le enseñé la foto. Y estábamos ahí y de repente una perra negra la corrieron, pero ahí vino sigilosamente la perra. Se acercó donde yo estaba, toqué la puerta y veo a la perra abajo y que se me tira la perra. Cuando se me avienta la perra, me mordió la rodilla, pero la alcancé a quitar poquito. Solo me dejó morado, no me clavó los colmillos. Y luego me volvió a morder y le di una patada. Y los dientes se clavaron en la tela, en el jean, y jalé y ¡ja! Se rompió toda la tela del pantalón. Me mordió la perra. Un cristiano carnal hubiera respondido con groserías. Hubiera respondido con pleitos. Pero un cristiano que decide ser espiritual, decide. No es que no pudiera darle unas patadas y golpear a la señora del perro y demandarles y envenenar a esa perra y decirle de cosas. No es que no pudiera, es que decidimos no hacerlo. Y ese es un cristiano espiritual que discierne y aplica la Biblia en su diario vivir. Vuelvo a repetir, que discierne y aplica la Biblia en su diario vivir. Vive bajo el control del Espíritu Santo, dando los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son, pastor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un hombre espiritual. Y ahí todos deberíamos llegar. Nosotros todos, dice la Biblia. Vea el 3:18, por favor. 1 Corintios 3:18. Dice ahí. 3:18. Estamos en 2 Corintios 3:18. Ese lo aprendimos de memoria. Mire lo que dice. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Note la frase, nosotros todos. O sea que ningún creyente está excluido. Nosotros todos. Esta frase elimina cualquier excusa. Ningún creyente está excluido del crecimiento espiritual. Todos deberíamos de crecer. Este crecimiento es un proceso, hermanos. Es un proceso. Mire lo que dice ahí. Somos transformados de gloria en gloria. El crecer espiritualmente, el llegar a ser un cristiano maduro, es un proceso. Nuestra parte es leer, meditar, obedecer, accionar. Y la parte de Dios es transformarnos. Pero nos transforma en la medida que nosotros leemos, estudiamos, nos congregamos, practicamos. Mirando a cara descubierta es una acción. Y la acción de Dios, somos transformados. En conclusión de esta lección, la espiritualidad no ocurre al instante. Es un proceso de gloria en gloria. Es un avance continuo. Es un avance que no debe de parar. Nuestra parte es leer, meditar, obedecer. La parte de Dios, transformar. El Espíritu nos ilumina, nos confronta, nos limpia. El Espíritu nos guía, nos redarguye, nos reprende. La palabra de Dios nos incomoda, nos hace sentir algo que estamos mal, que debemos cambiar. Y es Dios hablándonos para cambiar. Hoy usted está dentro de una de estas 4 fases o niveles. O usted es un hombre natural, no ha nacido de nuevo, no comprende nada. O usted es un recién nacido y necesita crecer. O usted es un creyente carnal que no crece, mundano. O usted es un creyente espiritual. ¿En qué categoría se encuentra? Todos debemos llegar a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es una decisión que usted tiene que tomar.
¿Cómo me gustaría a veces ir a la casa de algunos de ustedes? Primero que me reciban, porque hay veces que se esconden. Pero que me recibieran, me encantaría poder despertar a su lado ahí. Hermano, ya, es hora de orar. No te vayas al trabajo sin orar. Hermano, dobla la rodilla, hermano. Hermano, dale 5 minutos a Dios. ¿Cómo me encantaría poder estar ahí? ¡Ey, no te vayas como un animal, hombre! Lee poquito la Biblia. Dale gracias a Dios. No te vayas así. ¿Cómo me encantaría? ¡Ey! Dile que no a ese amigo. Cuélgale. Borra, bloquea su número. No lo vuelvas a ver. Ya te hizo caer 1 o 2, 3 veces. ¿Por qué sigues de necio? Apártate. Me encantaría, pero no lo puedo hacer. Pero hay alguien que está contigo todo el tiempo y es el Espíritu Santo. Obedece su voz. Déjate guiar por Él. Crece hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su rostro. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias, Señor, porque un día creímos en tu precioso evangelio y nacimos de nuevo, mi Dios. Y comenzó ese gran proceso de crecimiento espiritual. Un acontecimiento maravilloso, nacer de nuevo.